Hola amigos de Geopolítica Actual, les saluda Marta. La profusión de acontecimientos es tal que hemos decidido inaugurar una nueva sección para tratar los puntos clave, aquellos que definitivamente son decisivos puesto que implican la toma de decisiones que determinan el curso de las cosas en adelante. Este es el primer vídeo, empecemos. Durante los últimos días se ha atravesado un punto de inflexión en esto que ha venido en llamarse la escalada bélica, y ya se ha adentrado un camino que no puede desandarse. El pasado 23 de junio, día de la festividad de San Juan, ocurrieron los tan lamentables atentados de Sebastopol y de Daguestán, y con ellos ha quedado zanjado el asunto de la propuesta de paz que hacía Putin 9 días antes. Y es que precisamente ese mismo día, el de los atentados, el jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirill Budanov, exponía para Philadelphia Inquirer la única comprensión posible de llegar a un acuerdo de paz desde el bando occidental: la no aceptación de un resultado diferente a la restauración del orden de cosas, incluidas las fronteras ucranianas, tal cual estaban inmediatamente antes del inicio de la operación militar especial. Resulta absurdo decirlo, pero es que es evidente que fue precisamente mantener ese estado de cosas que se pretende restaurar el que ha puesto a Rusia en la tesitura de tener que mover ficha hasta el punto de llegar a una acción militar. Por tanto, pretender la consecución de una paz bajo esas condiciones es no tener la mínima intención de evitar el conflicto. Esta postura ha de presuponer por necesidad la sinrazón de la operación militar. Ha de pasar por alto el estado mismo de la guerra, el cual no es favorable al bando occidental, y bajo esa misma lógica ha de ningunear todos aquellos procesos, recursos diplomáticos que fueron puestos en práctica, tratando primeramente de evitar el conflicto armado y luego de no continuarlo. De modo que podemos decir que el pasado 23 de junio se ha cruzado un umbral en el que se da respuesta a cualquier sugerencia de paz razonable y, por tanto, ha ocurrido el desgajamiento entre Rusia y Occidente. Este desgajamiento tenía que ocurrir debido a la tirantez provocada por estas dos fuerzas. Por un lado, la resistencia del lado occidental de no aceptar un genuino acuerdo de paz y la no expansión de las fronteras OTAN, y por otro lado, la resistencia de Rusia a permitir la transgresión de los acuerdos y a consentir el despliegue de una operación antiterrorista llevada a cabo por las tropas ucranianas sobre una población de habla rusa. La cumbre de Suiza no se trató, por tanto, de una cumbre de paz, como ya hemos expuesto recientemente en un vídeo. Sus pretensiones, como que los rusos se tienen que retirar incluso de Crimea, además de pagar las preparaciones de guerra, no difieren en absoluto de la propia postura de uno de los bandos. Habría de extrañarse por el hecho de que solo uno de los bandos fuese invitado a participar de esta cumbre de paz. Ni siquiera Budanov pedía tanto para una paz que se le hiciera aceptable, recordando los intentos pacificadores hasta la fecha. A propuesta de Turquía se firmaron los acuerdos de Estambul, tras los cuales Rusia retira las tropas de Kiev. En ellos, Ucrania había firmado reconocer la autonomía de Donetsk y Lugansk, pudiéndose dar por terminada la guerra en sendas regiones, atenerse a los acuerdos de Minsk y no entrar en la OTAN. Pero como recordarán, una visita de un tal Johnson hizo olvidar a Ucrania lo que ya había firmado. Pese a que tanto los rusos como los turcos proponen retomar los acuerdos, tanto Ucrania como la OTAN rechazan la propuesta. En marzo del 23, todos recordarán la propuesta de 12 puntos de China, la cual debería haber llevado a una cumbre, pero fue rechazada de nuevo por Ucrania y la OTAN. El pasado 14 de junio, Putin hace una propuesta de paz con 3 condiciones para Ucrania: la renuncia a las 4 regiones, la retirada de las tropas de las zonas ocupadas y no entrar en la OTAN. La respuesta a la propuesta parece encontrarse en los terribles acontecimientos del día 23 de junio. Si algo parece quedar claro con todo esto, es que no hay ninguna intención de paz por parte de Occidente. Y esto es así desde antes del despliegue militar. Veámoslo un poco más en retrospectiva. Situados en el 21 de diciembre del año 21, tenemos aquel famoso no ultimátum, el cual suponía una propuesta de seguridad para Rusia, pues lo que se exigía eran garantías de seguridad inmediata ante la expansión de la OTAN.
Aquí tenemos una cita textual, sin trucos, lo decimos muy directamente. No debe haber expansión de la OTAN hacia el este, la pelota está en su tejado. Tienen que darnos alguna respuesta. ¿Qué es lo que había pasado? La razón de ser de este ultimátum la encontramos en el no cumplimiento de los acuerdos de Minsk, de los años 2014-2015, de los cuales todos los personajes que salen en la foto se comprometían como garantes. Y si este compromiso ha dejado que desear, no es de extrañar. Tanto Merkel como Hollande hicieron pública y sin ningún rubor la mala fe de no haber tenido nunca la intención de hacerlos cumplir, sino más bien la de dar tiempo a Ucrania a armarse. Estos acuerdos habían sido firmados después de la independencia de Crimea, tras el referéndum del 16 de marzo de 2014. Y ya en abril comienza la guerra del Donbass, una guerra que ya cumple 10 años. Estas regiones también procuraban independizarse del gobierno de Kiev. No obstante, ninguno de sus referéndums fueron admitidos, ni por Kiev, ni por Estados Unidos, ni por la Unión Europea. El bando ruso ha llevado una estrategia jurista, por así decir. No ha dado un paso sin encontrar para ello una legitimidad jurídica. Y tras aquel desatendido no ultimátum, anuncia el comienzo de la operación militar especial respaldada en la resolución 2202 de la ONU por el no cumplimiento de los acuerdos de Minsk y en la cláusula propuesta por Estados Unidos, responsabilidad de proteger, debido al despliegue de la operación antiterrorista sobre la población de esas regiones que procuraban su independencia. Y así fue hasta ahora. Pero los acontecimientos de los últimos días son resultado de haber atravesado un punto de no retorno. Es de suponer que la base jurídica sobre la que Rusia plantee la guerra de aquí en adelante sea diferente. En conclusión, puede verse con mayor nitidez cómo la paz nunca estuvo en los planes de Occidente y cómo buscó la inevitabilidad de la guerra como la única alternativa, cerrando toda otra vía por la que pudieran resolverse los conflictos. Será inevitable que Rusia comience a apelar a una fórmula jurídica diferente de la que hasta ahora esgrimió para defender los nuevos territorios anexados a Rusia de la ocupación occidental. En este sentido, no cabe esperar un cambio de estrategia en cuanto a la búsqueda de un marco legal al cual ceñir sus intervenciones, pero sí podemos prever un cambio de consideración en el que pueda desdeñar el hecho de que las instituciones occidentales no den su visto bueno y por tanto reconozcan la independencia de las 4 provincias con respecto al gobierno de Kiev y su adhesión a Rusia, y en ese caso el cariz de la nueva situación implica una ocupación de territorio ruso por parte de todos los países OTAN con tropas desplegadas en el lugar. No olvidemos que hace cuestión de días que se impuso la obligación de apoyar a Ucrania para todos los países miembros de la OTAN. De modo que la capacidad de respuesta rusa, jurídicamente hablando, se vería tan ampliada como los propios territorios de los países ocupantes. La situación es grave y, sin embargo, ha sido totalmente buscada desde el bando occidental, que no ha hecho más que cerrar las puertas a cualquier otra opción. La consumación de una guerra ineludible parece ser el eje central de la estrategia occidental.